Perfecto, vámonos. Muy buenos días, tenemos con nosotros a nuestro invitado especial, el licenciado Pablo Co. Él es terapeuta y es psicólogo y él vive en Estados Unidos y de origen argentino. Y esta mañana pues contamos en Prevención Integral con nuestro invitado especial que trataremos un tema tan importante como es la salud mental, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Mi nombre es Emma Suazo y bienvenidos a nuestro programa. Pablo, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Emma? Buenos días, qué bueno verla de nuevo. Sí, nos encanta estar con usted porque hace tantos aportes y en esta pandemia, pues yo creo que ha servido y ha sido de mucha ayuda para personas que lo han visto en sus tutoriales, en sus videos en YouTube. Creo que aporta mucho en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias. Pablo, ¿qué es la salud mental? Creo que no hay un tema más actual en este momento que la salud mental. La salud mental tiene dos caras, la salud mental y la enfermedad mental. ¿Ok? Sin ir a lo que son las patologías, porque hay patologías mentales que son extremas o que son más graves en cierto sentido, me gustaría enfocarnos en lo que es las enfermedades mentales comunes, no tan severas que nos afectan en el día a día a las personas que estamos todavía funcionando dentro de la sociedad, porque la definición de salud mental es el hecho de, o de enfermedad mental, es una desorganización que impide el funcionamiento normal y cotidiano. ¿Ok? Esa es la definición de enfermedad. Cuando hay algo que impide que podamos seguir funcionando de una manera normal, entiendo la complejidad de la palabra normal y entiendo que podríamos debatir en este tema mucho, pero en lo que todos entendemos por normal, o sea, por desarrollar una vida normal. Entonces, mientras nosotros podamos desarrollar una vida normal, estamos dentro de la normalidad, si se quiere, o sea, podemos funcionar mentalmente y podemos funcionar como parte de la sociedad. Cuando esto no sucede, cuando hay algo que impide este funcionamiento, entonces ya cambiamos de ámbito y entramos en el ámbito de las enfermedades mentales. Como dijimos al principio, sin ir al tema de las patologías, hay dos enfermedades que están afectando a la población en este momento, hoy en día, más comunes. ¿Okay? Una es la ansiedad y la otra es la depresión. Estas dos enfermedades van mano a mano y están afectando un gran porcentaje de la población. Se calcula que más o menos un 25%, de un 25 a un 32% de la población están sufriendo de ansiedad y otro tanto de depresión. Pero ¿cómo se manifiesta la ansiedad? La ansiedad se manifiesta de miles de maneras, o sea, de muchas formas diferentes. Por ejemplo, cuando uno quiere salir de su casa, uno puede empezar a ponerse nervioso. Veo, por ejemplo, que a veces cuando uno va a viajar, uno va a tomar un avión y va a ir a otro país, la noche anterior no duerme. Entonces, no hay nada de malo en eso porque después viajamos y dormimos y todo se recupera. Pero eso fue un momento de ansiedad. Cuando este momento de ansiedad se vuelve crónico o se repite más veces de la que debería, entonces estamos cayendo en el ámbito de una enfermedad. Y aclaro otra vez, para que sea claro, no estamos hablando de una patología todavía, pero estamos hablando de una dificultad para poder funcionar. O sea, yo puedo sentirme desconforme o sentirme inquieto cuando voy a salir de mi casa porque voy a subirme al carro, porque voy a manejar, porque voy a estar en el tráfico, porque voy a encontrarme con situaciones no esperadas. Puedo sentir un poquito de ansiedad, pero no me impide salir de mi casa. Si esa ansiedad llega al punto en que me impide salir de la casa, entonces estamos en el orden de la no funcionalidad, de la disfuncionalidad mental, o sea, de una enfermedad mental. En ese momento se convirtió en una enfermedad sin llegar a ser toda una patología, pero es un tipo de malfunción o de algo que no está funcionando, que no nos permite funcionar como miembros activos de la sociedad. O sea, que si yo, por ejemplo, no salgo de mi casa por miedo a contagiarme del COVID y me permanezco encerrada por mucho tiempo, entonces ya eso ya no es normal. Claro, ¿Podría ser?
Y me encantó el ejemplo, Emma, me parece muy bueno. Porque fíjese que el COVID es una amenaza real, es algo que está allí, ¿no es cierto? Es correcto. Entonces, uno podría llegar a pensar de que la ansiedad que uno siente es también real y está basada en hechos reales y tiene una fundación. O sea, es lógico. Yo puedo hacer todo este mecanismo dentro de mi cabeza y decir, no, no voy a salir porque me puedo contagiar. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque cuando tratamos con personas y para los que nos están escuchando, es importante que se den cuenta de que ellos, tal vez esta dificultad que ellos están maquinando en su cabeza, este cuadro, estas posibilidades que ellos están creando, tienen sentido. No quiere decir que el ansioso no tenga sentido o que esté desconectado de la realidad, para nada. Pero en el momento en que este miedo dificulta la acción, en ese momento estamos entrando en una dificultad. Entonces, en ese momento hay que empezar a prestar atención y trabajar con esa ansiedad, o trabajar con ese miedo, o trabajar con esa depresión, para nombrar las dificultades más comunes. Entonces, en ese momento en que nosotros nos encontramos frente a una imposibilidad de funcionar normalmente, es cuando tenemos que empezar a prestar atención y decir, ok, tal vez estoy sufriendo de ansiedad. No quiere decir que soy ansioso todavía, no quiere decir que estoy en una depresión todavía, pero sí hay algo que me está dificultando en esta acción. Y nosotros podemos identificar cuando tenemos una ansiedad o una depresión ya que no es normal. Sí, 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 totalmente. Uno de los parámetros es esto, el decir, ok, yo me doy cuenta, por ejemplo, si un día yo no me puedo levantar de la cama y no le puedo hacer el desayuno a mis hijos, o no puedo levantarme para ir a trabajar, o no puedo levantarme para enfrentar el día a día cotidiano, entonces tengo que prestar atención porque entonces ya estoy en un cuadro depresivo. Si, por ejemplo, las personas normalmente que tienen cuadros depresivos no les importa bañarse, no les importa la higiene personal. Eh, Esta cuestión también de levantarse de la cama, dormir mucho o dormir poco son cuadros de depresión. Eh, por ejemplo, comer mucho, comer poco, son cuadros depresivos que también se combinan con cuadros de ansiedad. Hay muchas y variadas maneras en las que cada uno puede experimentar o puede actuar este tipo de dificultades. Pero lo importante es, porque sería imposible nombrar todas las diferentes manifestaciones, lo importante es que la persona tenga en cuenta esto. Si hay cualquier situación que te está impidiendo funcionar en tu día a día, esa situación merece ser mirada, merece ser analizada y merece prestar atención porque entonces hay que trabajar en esa situación antes de que se convierta en una patología después. Porque si nosotros agarramos una depresión al principio, si agarramos una ansiedad al principio, antes que se convierta en un ataque de pánico y antes que llegue a tener consecuencias aún mayores, si nosotros agarramos estos pequeños monstruos cuando son pequeños, son más fáciles de controlar que cuando son grandes. Es muy simple lo que estoy diciendo, pero es así. Entonces, para las personas que nos están escuchando, es importante que haya un grado de honestidad, haya un grado de sinceridad y que uno sea consciente y diga, esta situación no la estoy pudiendo controlar. Esta situación me está superando. Sí. Y las personas podemos superar esto una vez que identifiquemos el problema, ¿de qué forma podemos superar esto? Porque en realidad la pandemia es real, salir a la calle pues es una amenaza, ¿verdad? Pero ya cuando se convierte en un estado que nos paraliza, entonces, y que ya, como usted menciona, ¿verdad? Ya no nos dan ganas ni de asearnos, entonces ya entramos en algo bastante grande, ¿verdad? O grave, por así decirlo. Así es, totalmente. Quisiera hacer referencia a un estudio que hablamos la semana pasada, porque para la gente no sabe, ya hicimos este programa, Sí, pero no se grabó. No, hicimos toda una tuvimos, hora y media de programa y no se grabó. Así que tuvimos esta es problemas técnicos. tuvimos problemas técnicos, exacto. Exacto. Así que esta es, a veces la vida nos da segunda oportunidad. Esta es nuestra segunda oportunidad para hacerlo mejor. Ok, la vez pasada cuando hablábamos le comentaba acerca de un estudio
que la Universidad de Harvard lleva haciendo por más de 85 años. Le comentaba que este estudio no solamente es muy importante por el tiempo, porque 85 años significa 85 años de soporte financiero, 85 años de personas y de profesionales que están involucrados en esto. Son 85 años que hay que estar manteniendo un estudio para poder llevarlo a una conclusión o sacar algún tipo de conclusión. Le contaba que lo que los investigadores de Harvard, o sea, traigo a colación esto como para que vean que hay un cuadro científico detrás de los conceptos que estamos manejando. Lo que ellos querían era, durante ver y seguir a las personas, para descubrir cuáles eran aquellos factores que hacían que uno tenga una vida satisfactoria, o que uno se sienta feliz, o que uno se sienta en paz. Ellos querían encontrar cuáles eran estos factores que hacían que las personas se sintieran bien con la vida que vivían. El estudio empezó siguiendo a solamente 746 hombres, porque en ese tiempo, hace 85 años atrás, la universidad solamente permitía hombres. Con los años, las mujeres fueron permitidas en la universidad y mujeres se fueron involucrando a este estudio también. De los 746 iniciales, llegaron, en este momento hay más de 3.500 personas que están siendo estudiadas y seguidas periódicamente. Creo que ellos tienen que completar un cuestionario o una entrevista cada 2 semanas, algo así. Esto es lo que ellos encontraron a lo largo, después de tantos años de estudios, y esto es muy importante para la salud mental y lo que estamos hablando hoy. Y ellos descubrieron que uno de los factores, no es el único, pero uno de los factores que se repetía más a menudo a lo largo de este estudio y de las personas que consideraban que vivían una vida satisfactoria o que se sentían felices, eran que tenían relaciones significativas. Y hablamos de esto un poquito la vez pasada. Me encantó esa parte y empecé a estudiar. Perfecto. ¿Qué significa relaciones significativas? Ellos descubrieron que las personas que tenían este tipo de relaciones no solamente eran más sanas, sino que vivían más y eran más productivas y tenían mayor índice de éxito. Tengo miedo con la palabra éxito porque a veces es tan frívola, pero digamos, ellos se desempeñaban de una mejor manera en sus trabajos y lograban o ascender o lograban mayores resultados, pongámoslo de esa manera. ¿Quiénes? Estas personas que tenían relaciones significativas. ¿Qué son relaciones significativas? Relaciones significativas no es un esposo o una esposa. Puede ser, pero muchas veces no lo es. La familia puede ser una relación significativa o puede no ser una relación significativa. ¿Qué es lo que constituye una relación significativa? Es una relación en la que yo puedo expresarme, en la que yo puedo actuar de una manera honesta, desnuda, de una manera totalmente sin prejuicios y en la que yo sé que no voy a ser rechazado. Esta relación puede suceder en un matrimonio e idealmente debería suceder en un matrimonio, pero sabemos que en la realidad no sucede todo el tiempo. Trabajo con personas en las que no sienten este apoyo por parte de la persona que está con ellos, ya sea del esposo, de la esposa, del amante o cualquier persona que está involucrado en esta relación sentimental. Puede suceder con la familia. A veces sí, a veces no. Hablábamos del tema de los adolescentes. Nunca, en la mayoría de los casos y en la gran mayoría de los casos, no va a suceder con los adolescentes, porque el adolescente, por el proceso mismo por el que está pasando de su adolescencia, necesita quebrar y romper los vínculos familiares para poder insertarse en la sociedad. Entonces, el adolescente no va a encontrar estas relaciones significativas dentro de su casa, la mayoría de las veces. Hay excepciones, pero la mayoría de las veces no va a suceder. ¿Dónde encuentra el adolescente estas relaciones significativas? En sus pares, en sus amigos o en las personas que constituyen su vínculo o su círculo social. A medida que el adolescente va creciendo y se convierte en un joven adulto, se va involucrando en el trabajo y va creando vínculos que son más allá de los familiares y más allá de las amistades que en un principio formaban este único vínculo.
Esta socialización, este proceso por el que el adolescente va pasando y que va siendo parte de su ingreso en la sociedad, va creando vínculos que si uno tiene suerte, uno puede tener amistades que tienen 20, 30, 40 años o el tiempo que uno lleva de vida. Estas amistades son súper valiosas porque han pasado con uno por todos estos diferentes estados de la vida. Eso es lo que los investigadores encontraron. Y era el hecho de que estas personas eran más sanas o eran más exitosas o se morían más tarde. ¿Por qué? Porque tenían este vínculo, tenían este círculo de gente, tenían este apoyo en el que ellos podían llegar a compartir, en el que ellos podían recibir apoyo, en el que ellos podían, aunque sea, hablar. Y esto quiero hablar, y esto me gustaría hacer el hincapié en este momento, porque cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de depresión, un factor en común es el silencio. La persona no habla. En el caso de ansiedad puede haber una verborragia de palabras y puede haber como la ansiedad se puede manifestar en el hablar mucho, pero la persona no dice nada. El silencio, esta imposibilidad de compartir, esta imposibilidad de expresarnos, el vivir encerrados en nuestra cabeza, ya sea el aislamiento mental o el aislamiento físico como el que tuvimos que pasar por el tema de la pandemia, que ahora gracias a Dios ya estamos saliendo. Este tema de aislarnos es sumamente contraproducente, porque la otra cara de esta moneda que estos científicos encontraron no es solamente que las relaciones significativas son positivas, sino que la soledad mata. Ese es el otro lado de esta moneda. El estar solos no es bueno. El estar solo, hay veces en que la soledad es buena porque es cuando es por pocos tiempos, por periodos cortos, porque no, podemos examinarnos, podemos ir a un retiro espiritual, podemos ir a un tipo de congreso, podemos ir a un lugar donde trabajemos interiormente en nosotros, pero no estamos hablando de una soledad en el sentido de un estilo de vida. Vemos mucho en la adolescencia en este momento que se aíslan de grupos, se aíslan de sus pares, y entonces hablábamos de la influencia de los medios masivos de comunicación. De cómo influyen los medios de comunicación ante los jóvenes, ¿verdad? Porque sí, actualmente usted mira, todos los jóvenes están solo metidos en su celular y están jugando, pero no están jugando solo, están jugando con otros amigos que tienen en otros lugares del mundo, o bien en el mismo país o en la misma ciudad. Entonces, exacto, pero desespera el hecho de que ellos permanecen todo el tiempo metidos en el celular y no comparten con su familia. Y bueno, lo que pasa es que sin intención de criticar, lo que ellos están haciendo es supliendo una necesidad básica. Ellos están conectándose con otra gente, están conectándose con otros seres vivos, aunque sea de una manera virtual. No es algo que nosotros estábamos acostumbrados o que nosotros lo hacíamos en nuestro tiempo, pero es una forma de comunicación. Ahora, ¿es una relación significativa? No. No cumple papel, no cumple las condiciones de ser una relación significativa. Por eso, el vacío que produce, porque ellos pueden estar en este grupo, en este círculo social, ya sea un videojuego, ya sea algún tipo de actividad grupal, pero ninguna de estas personas se convierten en personas significativas para ellos. Entonces, al no tener estas personas que sean significativas, ellos son presos de un vacío en el y que es fundamental, no solo para el desarrollo como de adolescentes a jóvenes, sino para el desarrollo mental y para la salud mental de ellos. Es importante que nosotros cuando veamos a nuestros hijos o sobrinos o adolescentes, quien sea, y los veamos todo el tiempo en videojuegos o en internet o lo que sea, sin criticarlos, porque ellos están esperando la crítica, ellos están reacios, ellos están alérgicos a cualquier comentario que nosotros hagamos. En el momento en que nosotros comentemos algo negativo o despectivo en cuanto a esta actividad que ellos hacen de una manera tan asidua,
En el momento que nosotros cerramos toda puerta, toda posibilidad de comunicación a ellos. Lo que nosotros tenemos que trabajar y de alguna manera intentar con los adolescentes especialmente es traer traer a la superficie esta necesidad que estamos hablando. Tal vez a través de una pregunta, como diciendo, ok, ¿algunos de estos amigos tuyos con los que jugás o con los que juegas todo el día, compartes con ellos después del juego? ¿Hay algunos de estos amigos o amigas con los que realmente hablas de los miedos? ¿Algunos de estos amigos o amigas, las preguntas, en lugar del sermón, en lugar de la crítica, en lugar de la condena, lo único que tenemos que hacer es insertar una semilla, plantar una semilla, una pregunta. Podemos decirle, es importante de que juegues, pero es importante de que desarrolles vínculos significativos con alguien, con alguien, a este punto con quien sea. Ojalá que sean vínculos significativos con personas adultas o con personas responsables o con personas que tengan valores, pero en este punto es importante que ellos desarrollen estas relaciones, estos vínculos, para que puedan hablar, para que puedan expresarse, porque como decíamos, la soledad, el silencio, nos matan, nos aíslan. En un programa que tengo de jóvenes que inspiran, la mayoría de los jóvenes que tienen éxito, ellos mencionan que sus padres son las personas que los han encaminado a lograr sus objetivos. Entonces, esas son relaciones y vínculos que realmente se pudieron lograr con la familia. Uh-huh. Por eso, ya que estamos en el tema de los padres y en el tema de los adolescentes, los padres que tienen éxito con sus hijos, especialmente durante este periodo, son padres que encontraron una forma de entrar en este círculo, de entrar en este vínculo cerrado que ellos tienen con sus pares. ¿Qué significa esto? Es muy importante para los padres que nos están escuchando y que quieren ser parte de este proceso de sus hijos, porque hay muchos padres que no quieren o que no pueden o que no tienen el tiempo o lo que sea. Pero si hay gente que nos escucha y que ellos quieren ser parte de este proceso, lo que ellos tienen que hacer, ellos no pueden hablarle al adolescente desde aquí arriba, porque el adolescente está en otro nivel. Lo que ellos tienen que bajar. Entonces el padre tiene que interesarse por el juego que su hijo está jugando. Si es Call of Duty o Fortnite, o el que sea el juego que esté de moda en este momento. El padre tiene que entender este mundo en el que el adolescente vive, porque el adolescente no va a salir de su mundo, el padre tiene que o bajar o entrar o como lo quieran poner, el padre tiene que entender el vocabulario que el adolescente habla. Por ejemplo, hay todo un vocabulario que es de textear, en texting, que está todo con letras y todo con emojis y cosas. Los padres tienen que estar conscientes de esto y tienen que entender lo que el adolescente está diciendo y está hablando con sus pares. Es importante, por eso, para los padres que tienen éxito, como usted decía, cuando usted entrevista a estos jóvenes que tuvieron, que se sintieron apoyados por sus padres, es porque los padres entendieron el idioma que sus hijos hablan. Es porque ellos entendieron qué es lo que es importante para ellos. Lo más probable es que lo que es importante para ellos no sea importante para nosotros, que lo veamos como una pavada, como una estupidez, que lo veamos como algo sin importancia, porque nosotros ya lo hemos pasado y hemos sobrevivido a eso. Y los jóvenes, perdón, los jóvenes de ahora viven muchos de los likes. Se toman una foto y esperan cualquier cantidad de likes. Eso lo tratamos la vez pasada. Y entonces, para nosotros eso no es tan significativo porque nosotros no estamos viviendo una adolescencia con la tecnología y con lo significante y ¿cómo podemos decir? Especial que significa para ellos o un me gusta o un corazón o todas esas emociones que se presentan en las redes sociales. Sí, 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 sí. Y sin criminalizar a los likes, pasa en todos lados. Yo, por ejemplo, estoy en muchos grupos en WhatsApp, todos tenemos grupos de WhatsApp.
Y me sucede, o sea, y mis amigos no son personas adolescentes, pero sin embargo, el otro día estábamos hablando, y entonces uno de ellos dice, hey, puse algo y nadie me comentó. Es una forma de like, es una forma de que nadie reconoció el aporte que esta persona hizo. Eso es lo que pasa con un like. Eh, Somos parte de estos grupos. Estos grupos son los que nos mantienen seguros dentro de una manera, por así decirlo. Estos grupos sociales son los que nos permiten a nosotros funcionar. Está inscripto en nuestro sistema, si lo quieren llamar límbico, algunos lo llaman cerebro reptiliano, lo que sea. Nosotros tenemos un código que nos casi obliga a ser sociales. Tenemos que socializar para poder funcionar. Si no socializamos, estamos expuestos al exilio, estamos expuestos a la soledad y a enfrentar el mundo y lo que sea, las amenazas de una manera aislada, lo cual nos da muchas menos probabilidades de sobrevivencia. Tenemos inscrito en nuestro sistema desde miles de años y desde cientos de miles de años atrás, tenemos inscrito este código de que nosotros necesitamos funcionar socialmente, necesitamos ser parte de este grupo social. Cuando yo pongo algo y no tiene likes, es como que el grupo social me está ignorando, en el mejor de los casos, o de que el grupo social me está rechazando. Por eso es muy importante. Por eso tiene tanto poder. Por eso vemos de que hay tanto bullying y de que hay tanta depresión que generan estos... no estoy usando la palabra correcta, no son medios sociales. El otro día hablamos de esto. ¿Cómo le decimos? Redes sociales. Redes sociales, perfecto. Sí, redes sociales. Redes sociales, disculpe. Que son Ya. Facebook, Instagram, Twitter, todos esos. Exacto, estas redes sociales son sumamente poderosas porque tienen esta cuestión de entrar directamente al intelecto de las personas que están interactuando con ellas. Antes de las redes sociales, nosotros hacíamos esta interacción de manera personal, de manera física. Después lo hicimos con los teléfonos y ahora lo hacen las redes sociales. No, por favor, no caigamos en el error de menospreciar lo que son las redes sociales y no caigamos en el error de menospreciar un like, porque para un adolescente un like o un me gusta es su aceptación grupal o su rechazo grupal. Es importante que nosotros entendamos esto. Tal vez como padres, si de pronto yo logro crear esta conexión con mi hijo y de pronto yo me doy cuenta de que una de sus publicaciones no tuvo la repercusión que él o ella esperaba o tuvo una repercusión negativa, si yo tengo la bendición de poder hablar de este tema con mis hijos, o sea, lo que yo tengo que hacer no es menospreciar el like. No sirve de nada que yo menosprecie esta reacción grupal. Lo que yo tengo que hacer como padre es trabajar con mi hijo o con mi hija, decir, ok, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos crear un contenido que de pronto generó la reacción que tú querías? ¿Cómo tal vez yo te puedo sostener el teléfono y podemos hacer algo? ¿Cómo podemos ir al parque y hacer un contenido diferente? ¿Qué tal si hacemos un viaje? ¿Qué tal si nos subimos en el auto y hacemos, o sea, como padres, yo no sirve nada que yo le critique su like. Al contrario, lo que yo tengo que hacer es entender la magnitud de esta situación Sería y ayudarlo. empatizar con el hijo y ayudarle a que él se sienta bien presentando algo que le guste a todo el mundo, ¿no? Podría ser eso, una empatía para que él pueda mejorar sus likes o recibir más estímulos positivos. Exacto. Eso por un lado. Por otro lado, y yendo un paso más allá, sería muy lindo que los padres pudieran hablar con sus hijos, con su hija, con su hijo, con quien sea, o nosotros como adultos podríamos hablar con los adolescentes y trabajar en esta cuestión de que la aceptación grupal no determina mi identidad. Es parte de mi identidad, pero no determina mi identidad. Sin ponerme demasiado, no quiero descolgarme o irme demasiado técnico, pero si yo puedo trabajar con el like y decirle, ok, ¿qué te genera? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo podríamos trabajar a partir de tu identidad
para que el like o el no like, o la crítica o la no crítica, no destruyan tu identidad. O sea, yendo primero, como dijimos, primero sería involucrarse y apoyarlo y decir, ok, ¿cómo te puedo ayudar? El segundo paso, para ir un paso más allá, sería muy, muy lindo si uno pudiera hablar de esto, que la persona se exprese, porque como decíamos al principio, el silencio y el aislamiento nos matan, pero cuando podamos hablar con alguien que nos escuche, entonces de esa manera empezamos a construir, podemos trabajar en construir una identidad que no esté basada en los likes, en un mundo ideal. Pero quiero que esas personas sean conscientes de que eso sucede en un mundo ideal. En el mundo real, nuestra autoestima está basada en los likes. Nuestra autoestima está basada en que si ponemos algo en WhatsApp y nadie comenta, nos sentimos ignorados. Nos sentimos como que a nadie le importó lo que nosotros dijimos, o que nadie dio valor a lo que nosotros aportamos. Sí, muy interesante lo que usted menciona, y ahorita que estamos en confinamiento y bueno, gracias a Dios ya estamos casi por salir de él, pues esto ha afectado mucho a los jóvenes. Y Pablo, nosotros tenemos una población latinoamericana bastante joven, ¿verdad? Latinoamérica es una población que está pasando por etapas, ¿verdad? Y procesos, y entonces no sé si eso puede influir en las relaciones y en las reacciones que se dan continuamente en los países. Sí, 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 sí. Hablamos el tema de Latinoamérica y Latinoamérica, que no es propio de Latinoamérica, no es exclusivo de Latinoamérica, pero estamos viviendo en un tiempo de suma polarización, donde la gente o eres mi amigo o eres mi enemigo, o estás a favor o estás en contra. Hablábamos de esta cuestión de cómo la política vino a polarizar familias y vino a separar familias y vino en muchos casos a destruir. Hay esposos que no se hablan, hay padres que no se hablan con sus hijos. O sea, cómo ahora estas redes sociales vinieron a dar voz y plataforma a través de las cuales cualquier opinión puede ser expresada. De pronto, antes, yo no sabía lo que pensaba mi vecino. Era mi vecino, cuando salía lo saludaba o charlábamos o platicábamos, de vez en cuando en un cumpleaños lo invitábamos y no sabíamos nada más o no sabíamos mucho más. Ahora con Facebook, con Instagram, con TikTok, con lo que sea, cada uno expresa su opinión y sabemos lo que piensa esa persona. Esto generó de que nosotros de pronto descubramos de que no teníamos los mismos valores, de que no estábamos en la misma situación. Y esto me lleva a, cuando hablábamos de relaciones significativas, y después le pido que nos volvamos de vuelta a la polarización, pero quiero hacer un paréntesis nomás, porque hablábamos de que, ok, si yo no tengo relaciones significativas, ¿dónde encuentro estas relaciones significativas? Y esto es fundamental, porque la persona que está en depresión, o la persona que está en aislamiento, o la persona que está sufriendo ansiedad, se siente separada del grupo. ¿Cómo ayudamos a esta persona a encontrar relaciones significativas? Y hablábamos de que uno puede encontrar relaciones significativas en personas que piensan como uno. Nosotros nos agrupamos con personas que ven el mundo como nosotros lo vemos. Nosotros tenemos amigos porque ellos piensan como nosotros. No al 100%, pero por lo menos en las formas básicas, en los valores más fundamentales que nosotros tenemos, nuestros amigos lo piensan como nosotros. Ellos ven la vida como nosotros la vemos. Ok, si yo soy un adolescente que Generalmente, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que hay amigos que no van a pensar como uno, pero también merecen nuestro respeto, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Eso cuando hablamos de la polarización, hacíamos esta salvedad de que no tenemos por qué esperar de que todo el mundo piense como nosotros, y el hecho de tener una opinión diferente no hace de la otra persona mi enemigo. Pero cuando hablamos de las relaciones significativas, ¿dónde encuentra el adolescente? ¿Dónde encontramos el adulto o esta persona? Sucede mucho otra vez en la crisis de la mediana edad, a los 40, 45 años, a los 50 años, cuando hay un quiebre otra vez y que se conoce como la crisis de la mediana edad, que uno pierde contacto con estas personas. O sea, ¿dónde uno encuentra a estas personas? ¿Dónde uno encuentra estas relaciones significativas? Hablábamos de clubs. Uno puede
uno puede encontrar personas que ven el mundo como uno, por ejemplo, en un club de lectura. ¿Por qué no salir y unirse a personas que están leyendo los libros que a uno le interesa? Si la lectura no es parte de tu vida normal, por ejemplo, hay clubs de deportes. Uno puede ir, sucede mucho, por ejemplo, en nuestro país, especialmente con los clubes de fútbol, donde uno es parte de este grupo y uno es la pasión que genera, y uno de pronto se encuentra con sus amigos y se pone a hablar del partido, se pone a hablar de la victoria, de la derrota, del cambio, de que vendieron a del referee que cobró en contra. O sea, hay un vínculo porque tenemos algo en común. Si el deporte no es lo suyo, puede ser a través de trabajo social. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que trabajan haciendo el bien. Podemos unirnos a comedores infantiles, podemos ir y hacer trabajos de voluntariado en museos, podemos hacer trabajos de voluntariados en niños que están en la calle o personas de la calle. El tema es encontrar una actividad que se correlacione con los sistemas de valores propios. Las iglesias vienen a suplir esta necesidad de una forma contundente, porque encontramos gente que tiene la misma idea de Dios que nosotros tenemos. Encontramos con gentes que adoran al mismo Dios que nosotros adoramos, y nos encontramos con personas que ven la vida como nosotros la vemos. Si hay iglesias que son, aquí le dicen mega church, como mega iglesias, es importante pertenecer a algún tipo de grupo de hogar, reuniones caseras, reuniones familiares, reuniones donde uno, esto es importante, donde uno tenga 2, 3, 4 personas con las que uno tiene un vínculo, especialmente si uno está pasando por situaciones, a veces pasamos por problemas matrimoniales. No podemos hablar de esto con nuestro esposo, con nuestra esposa, porque justamente estamos teniendo problemas con nuestro esposo o con nuestra esposa. ¿Con quién hablamos esto? Si tal vez un pastor o un padre o lo que sea está muy lejos, tenemos que tener gente cerca de nosotros con la que nosotros podamos hablar de estas situaciones. Entonces, hablamos de la polarización por un lado, pero hablamos de los vínculos significativos por el otro. Es interesante, Pablo, porque, como usted dice, hay diversidad de grupos, ¿verdad? Donde las personas se pueden identificar y trabajar con ellos. También hay grupos de voluntariado, pero bueno, con esta pandemia, pues solo han sido los grupos de chat. Y a veces las personas no pueden manejar el internet o los grupos virtuales, entonces ese es un problema también, porque ahí surge el aislamiento para ellos. Sí, totalmente. Y si el diseño de la casa donde ellos viven está encerrado y de repente no pueden ver ni siquiera a los vecinos, entonces esto provoca mayor aislamiento y mayor ansiedad para ellos. Sí, hay una mala interpretación del tema del aislamiento. El aislarse no es encerrarse. ¿Ok? Yo puedo estar aislado, o sea, no tengo contacto con otras personas, pero puedo y tengo que salir, por ejemplo, a caminar. Cuando trabajo con mis pacientes, siempre trabajo en 4 pilares, ¿ok? Primero es tomar agua. Aunque parece que es tan simple, trabajo con mis pacientes en el hecho, ok, ¿cuánta agua estás tomando? Porque la irrigación es sumamente importante para la función mental. El cerebro y nuestro cuerpo es aproximadamente 70-75% de agua. Necesitamos el agua para poder funcionar y muchas veces estamos deprimidos solamente porque no tomamos suficiente agua. Entonces, cuando hablo con mis pacientes, siempre, aunque parezca tonto, hago mucho hincapié en el agua. ¿Okay? Vamos a trabajar y vamos a hacer un plan para tomar suficiente agua. Ok, cubrimos eso. El siguiente paso es dormir. ¿Cuánto estás durmiendo? Porque la falta de sueño genera mucha ansiedad, nos desestabiliza mentalmente. Volviendo al tema de salud mental, que es el tema que nos trae hoy, la falta de sueño, y justamente las personas que están pasando por depresión o por ansiedad, se despiertan en el medio de la noche y no pueden volver a dormir. Entonces esto es un círculo vicioso, genera una situación en la que voy a tener un mal día, en la que voy a reaccionar de la manera equivocada, porque no tengo
la base sobre la cual construir. Agua, dormir. El tercer punto, y esto tiene a colación con lo que estábamos diciendo, que aislarse no tiene que ver con encerrarse. El tercer punto que yo trabajo con mis pacientes siempre es media hora, casi que los obligo, media hora todos los días de exposición al sol y al aire libre. Aunque sea media hora, tienen que salir y después en las sesiones siguientes siempre los charlamos y soy muy insistente en eso, soy muy terco en eso. Necesitan sol, necesitan exponerse al aire puro. Yo entiendo que hay personas que están en situaciones que están postrados, entiendo que hay casos específicos, pero la gran mayoría de nosotros nada nos impide salir y caminar aunque sea. Tenemos que tener media hora donde respiremos, donde hagamos una actividad física donde estemos expuestos al sol. El sol tiene innumerable cantidad, que en este momento no vamos a hablar, de cualidades y de beneficios. El exponer la piel al sol genera vitaminas y estabiliza las hormonas, ni que hablar si caminamos en ese proceso media hora. Entonces quiero hacer hincapié, como usted decía recién, esta pandemia nos ha aislado, pero no nos ha encerrado, ¿ok? No malinterpretemos los términos, porque estamos aislados, o estuvimos aislados, ahora estamos saliendo de este aislamiento, pero nada nos impide que nosotros hagamos actividades físicas afuera de nuestra casa, ¿ok? Porque a veces nosotros caemos en esta mala interpretación y en el facilismo de tirarnos y mirar Netflix todo el día porque estamos en el medio de una pandemia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Repito otra vez, estamos aislados, pero no estamos encerrados. Entonces, solamente ya que estamos para hacer hincapié en estas cuestiones, agua, ¿okay? Agua, dormir, perfecto. Dormir, hay personas que dicen, yo con 4 horas tengo. No, por lo menos necesitamos 6 horas. Por lo menos necesitamos 6 horas para dormir. Hay personas que tienen 2 trabajos, hay personas que tienen que hacer las cosas antes que sus hijos se levanten. Entiendo todas estas situaciones de la vida cotidiana porque trabajo con personas por las que tenemos que navegar y encontrar la manera de suplir estas necesidades. Cómo tomar agua, cómo dormir lo suficiente, cómo hacer ejercicio. Si tienen un perro, si tienen, si tienen niños pequeños, esa es la mejor excusa para salir, caminar, aunque sea media hora a la luz del sol para exponernos. Bueno, Pablo, el tiempo casi es nuestro mayor enemigo. Para finalizar, bueno, me interesa mucho hacer hincapié en lo que usted menciona, las relaciones significativas, ¿verdad? Tener esas relaciones que nos escucha en los momentos difíciles y que podemos contar con ellos en cualquier momento que lo necesitemos. Otra cosa, empatizar con los adolescentes, que el padre vea qué es lo que cuál es el sufrimiento emocional del joven, por así decirlo, ¿verdad? Y que él se identifique con él y que se apoyen mutuamente. No menospreciar, no menospreciar. No menospreciar el like, no menospreciar la reacción. Porque cuando el adolescente se manifiesta, hay una reacción que es sincera. No importa que para mí no sea importante, para esta persona es importante. O sea, como usted dice, empatizar, darnos cuenta de que esto es importante para ellos. Sobre todo eso, saber cuál es la importancia que esto tiene para el joven. Y también, pues, no caer en la depresión ni en la ansiedad, ¿verdad? Porque eso puede ser muy perjudicial para nosotros. Además de esto, que no estamos aislados, ¿verdad? Porque, bueno, podemos salir a caminar, importante tomar agua, tener un sueño y tomar el sol, ¿verdad? Tener bastantes horas de sueño, por decir 6 a 8 horas de sueño, y para también hidratarse constantemente y tomar el sol para que nos ayude. Bueno, ya va a venir el tiempo de lluvia, ¿verdad? Para que nos ayude, pues, para entrar en energía, ¿verdad? Tener energía. Y si pueden practicar yoga, pues qué bueno, ¿verdad? Porque eso ayuda mucho a tomar respiraciones y a relajarse más. Así es. Muchísimas gracias, Pablo. Siempre es importantísimo sus comentarios,
todo lo que nos da para nuestro público y para que sirva de mucha ayuda para cada persona que le ve y que le ve escuchar. ¿Comentarios finales o palabras finales? No, como siempre es un placer. Gracias por la oportunidad de ayudar a nuestra gente. Y el comentario final es, como usted decía, solamente trabajemos decididamente, trabajemos conscientemente, trabajemos proactivamente en crear estas relaciones. Si no tengo que trabajar, tengo que levantar el teléfono, tengo que llamar a un amigo, tengo que llamar a una amiga, tengo que llamar a un padre, a un predicador, a lo que sea, a quien sea, a alguien, tengo que ser capaz de llamar y de decir, hey, podemos tomar un café, podemos charlar. Y esto es lo que yo quiero que la gente entienda. Es arriesgado, porque a veces cuando hacemos esto, las personas nos van a decir, no, estoy ocupado, o no tienen ganas, o no quieren. Eso es lo que nos limita. Es el rechazo, el miedo al rechazo. Por eso quiero que las personas sean conscientes de que hay una posibilidad de rechazo, pero es fundamental para su bienestar, para su salud mental, que creen y que trabajen. Si tienen, que las profundicen, pero si no tienen, que creen estas relaciones en las que ellos puedan sentirse contenidos, relaciones significativas. A veces las personas están realmente ocupadas, ¿verdad? Y en ese momento en que ella lo propone, pues están ocupadas. Entonces, ¿cómo agendar, verdad? Para que puedan, pues, establecer un día de salida y así, pues, compartir. Porque a veces no es en el momento que yo quiero hacer las cosas, porque la otra persona puede tener un tiempo ocupado. Pero si nos agendamos, entonces de repente podríamos, pues, salir y ponernos de acuerdo para tomarnos un café, como usted dice. Así es. Y tan importante esto, sobre todo saliendo de esta pandemia. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Pablo, porque siempre es importante invitar a todos nuestros oyentes o nuestros televidentes, por así decirlo, para que practiquen lo que usted acaba de decir. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias, Emma. Gracias, Emma.